Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este programa que se llama Palabra de Leuco. Es un día muy particular, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, un día de caos, de mal humor social, donde un grupo de dirigentes sindicales ilegales, absolutamente irracionales, se han apropiado del tiempo de la gente. Daba mucha tristeza venir para el canal y ver colas y colas de gente para tomar el colectivo, gente que está trabajando a lo mejor desde las 7, desde las 6 de la mañana, volver a su hogar tremendamente agotado frente a esta situación que han generado. Pero enseguidita vamos a hablar de ese tema. Hoy tenemos la gran posibilidad, el honor de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, esté con nosotros. No es para hablar del tema del subterráneo, por supuesto que alguna pregunta le vamos a hacer, pero vamos a hablar de un proyecto muy especial respecto a los barrios populares, a las villas, a los barrios carenciados, como usted quiera llamarle. Para hablar del tema del subte está el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, cosa que agradecemos en un día tan particular. Y por supuesto vamos a escuchar atentamente lo que el señor Martín Tetaz, el profesor universitario Martín Tetaz, tiene para decir respecto del impacto devaluatorio en los precios. ¿Qué tenemos que esperar respecto de los precios? Y Federico Andajasi, el licenciado, bueno, nos va a comentar cuál es el rol que va a jugar y que está jugando el peronismo en toda esta situación conflictiva que estamos esperando, que estamos transitando. Muchísimas gracias. Le digo directamente que hace instantes nomás salía del hospital Argerich, allí estamos viendo la imagen, Néstor Segovia, el dirigente sindical aliado de Luis Delía, militante de Miles de Luis Delía y además compañero de ruta de otro detenido, de Fernando Esteche, el ex jefe de Quebracho. Allí se va, Segovia estaba en el hospital Argerich porque tuvo 18 de presión y lo están trasladando. Por supuesto que nuestros compañeros de Todo Noticias están siguiendo los pasos de Néstor Segovia. Todo indica que aproximadamente, minutos más, minutos menos, en una hora va a ser puesto en libertad en la Fiscalía. Estuvo detenido este tiempo allí en la comisaría 30 de Barraca. Pero déjeme que trate de decirle con la mayor honestidad intelectual dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. ¿Qué es lo que opino de esta verdadera salvajada? Primer tema. Desafío a cualquier dirigente sindical de cualquier partido político, a los más clasistas y combativos, que me nombren un país del mundo, el más capitalista de todos y el país más comunista de todos, si es que en alguno de esos países se permite que una protesta sindical corten una vía, corten la vía de un tren o de un subterráneo como en este caso. En ningún país de la tierra, no importa la ideología, eso se permite. Es considerado, como en la Argentina, un delito de carácter federal. Inmediatamente la policía tiene que hacer cesar ese delito y detener inmediatamente a la persona o a las personas que lo están haciendo. Esto de arranque, digamos, más allá de la discusión de la personería jurídica, sí o no, si son realmente representativos o no, cosa de la que también me gustaría darle mi opinión, por lo menos para que usted cuente con distinto tipo de información y pueda sacar sus propias conclusiones. Lo primero, decirle que de los 16 detenidos ya hay 8 que han sido liberados y como le digo, próximamente van a ser liberados todos. Aquí ellos disfrazan, los dirigentes metrodelegados, disfrazan el conflicto diciendo que en realidad quieren reabrir la paritaria. ¿Por qué digo disfrazan? Por dos cosas. Primero porque no Alfredo Leuco, no el gobierno de Mauricio Macri ni el de Horacio Rodríguez Larreta. La Corte Suprema de Justicia les ha dicho con toda claridad que la paritaria la negocia el gremio, es decir, la Unión Tranviarios Automotor. Si ellos quieren negociar la paritaria, tienen que ir a elecciones, ganarle a Roberto Fernández en la UTA y ser como representantes del gremio. En este caso, primera cosa que insisto, la Corte les ha dicho que no puede negociar paritaria. Pero en realidad no ese es el objetivo de negociar la paritaria, porque la verdad que tienen una relación pésima estos metrodelegados, son tan irrepresentativos que no solamente son violentos con la gente, no solamente son violentos con los policías, sino con sus propios compañeros de trabajo que no los bancan más, que los tienen hartos apretándolo para que hagan paro. Por eso no pueden hacer paro. Porque el paro, por supuesto, es absolutamente constitucional, la protesta está absolutamente permitida en democracia. Le digo más, siempre una protesta sindical es bienvenida, es el pulmón donde respira la democracia. Pero una protesta, cuando uno va a una protesta, tiene que ser
con la representación de un sector más o menos importante de sus compañeros. Pero como no tienen ese respaldo, son alrededor de 100, 150 delegados, militantes políticos partidarios, que por eso cortan la vía, por eso caen en esa actitud, porque no pueden garantizar el paro, porque no les da bolilla a sus propios compañeros. Primero lo de los temas, por eso digo que esconden el conflicto. Y además, los tres principales dirigentes tienen militancia político-partidaria absolutamente declarada, son los que en la calle gritan, Macri basura, vos sos la dictadura, Cristina volvé, Cristina, y por lo tanto contribuyen a lo que está ocurriendo en distintos ámbitos, que es tratar de ponerle palos en la rueda y tratar de sabotear y generar la mayor cantidad de dificultades y de caos social para debilitar el gobierno de Mauricio Macri. Ahora vamos a ver en dónde milita cada uno, y no es ningún secreto, no estoy revelando nada porque ellos mismos lo han confesado. Respecto de la Unión Tranviarios Automotor, me extraña el silencio. Digo, con semejante conflicto, Roberto Fernández, el secretario general, por lo menos debería hacer una declaración, alguna aparición pública, un comunicado, algo. No ha dicho absolutamente nada. Mire, los incidentes comenzaron esta mañana, cuando Segovia decía, sacame la policía de acá. ¡Sacame la policía! ¡Vamos, ¡sacame la policía! ¡Porque es ilegal! ¡Porque eso es ilegal! ¡Vamos a la ley, ¡Y sabés que eso es ilegal! Bueno, ven, la policía los va empujando, los va sacando de las vías, pero el inicio original fue cuando vieron que el conflicto realmente se rompía, porque empezaban a salir las distintas formaciones conducidas por otros empleados, por algunos empleados jerárquicos y por otros compañeros que no adherían a la medida de fuerza. Cuando vieron que el paro se les caía, ¿qué hizo Segovia? Se bajó del andén y se metió en las vías. Lo podemos ver claramente. Ahí está, ahí lo ven, con cierta dificultad, pero puede bajar finalmente y está encaramado ahí en ese coche, ¿no es cierto? Bueno, los cánticos oficiales, característicos de la militancia, unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, porque ahí coinciden gente que milita en el partido de Elía, como Segovia, gente que milita en el kirchnerismo más duro, como es Roberto Pianelli, y gente que milita en el trotskismo, como el caso de la Carbonara. Por eso gritan unidad de los trabajadores. Pero una vez que fue detenido, ahí lo estamos viendo, que dice, no me traten como delincuente, yo soy un trabajador. Sí, es un trabajador, pero que ha cometido el delito. Primero, de cortar un servicio público, insisto, delito federal. Y segundo, el delito de atacar y rebelarse frente a la autoridad policial. Por eso están en la justicia, ataque y resistencia a la autoridad, ese es uno. Y por supuesto, interrumpir el servicio de transporte, que le decía es un delito federal. Lo trasladaron a la comisaría 30 de Barracas, en donde seguramente está ahora para terminar los últimos trámites antes de ir a la fiscalía. Allí, un grupo también muy pequeño generó algunos incidentes atacando a la policía, pero la cosa no pasó a mayores. Bueno, por supuesto, le arrojaron distintas cosas a la policía. Decían, ni un paso atrás, tenemos que dar. Déjeme que le diga una cosa. ¿Sabe cuántos trabajadores, cuántas personas trabajan en subterráneo? 3.900 trabajadores. ¿Cuántos estaban protagonizando este tipo de incidentes y el corte de las vías? 50, 70 trabajadores en el momento mayor de convocatoria con toda la furia. 3.900 trabajadores que no estaban participando de esa situación. Yo le llamo, estos muchachos ejercen una suerte de dictadura de las minorías. Quieren imponer desde lo minoritario que son, porque son minoritarios en lo sindical,
porque no manejan el sindicato, son minoritarios en su propio lugar de trabajo porque la gente no les responde y cuando se presentan a las elecciones raramente llegan al 3, 4, 5% de los votos. Hay como un rechazo de la gente a las medidas extremas, a las actitudes maximalistas que mucha gente como estos personajes llevan adelante. Este paro que decretan por la libertad de este señor, de este energúmeno como Néstor Segovia, perjudica a lo largo de todo el día a 1.300.000 personas. Ya lo hemos dicho 1000 veces, el que viaja en el subte no es millonario. El que viaja en un subte es un laburante, un hombre que quiere tratar de llegar a su trabajo, a su estudio. Sin embargo, le arruinan la vida en un día y a veces en otros días más cuando lo hacen por 2 horas, por 3 horas a trabajadores. En las 24 horas, 1.300.000 personas son las perjudicadas con actitud absolutamente ilegal y absolutamente irracional. Por supuesto, si es ilegal y si es irracional, inmediatamente aparece Eve de Bonafini. Golpeado, Segovia y otro compañero, en la cabeza y acá en la cara, y tiene un coso en la cabeza. Cuando salgan lo van a ver, porque lo van a sacar por acá, me parece. Tiene un coso acá, dice Eve de Bonafini, cuando salgan, ustedes lo pudieron ver, no tiene absolutamente nada. Obviamente hubo un forcejeo con todos los trabajadores, pero en ningún momento hubo una actitud agresiva, ni represiva, ni palos de parte de la policía. Ahí la veíamos a Eve tomándole la mano a Segovia, que hizo una declaración de la cárcel donde no pudo llevar adelante una mentira que tenía programada y la pueden ver en un tuit por ahí en las redes sociales. No lo queremos poner porque es tan confuso que nos lleva demasiado tiempo, pero le dice a un compañero, decir que la policía nos tiró gases, decir que la policía tiró gases aquí abajo en el subterráneo, cosa que por supuesto tampoco ocurrió. Pero grabó un videíto Néstor Segovia para toda la militancia. Que los compañeros le pido que no cambien, que el gobierno no le cambie el eje de discusión. Acá, si bien estamos presos, estamos fuertes y firmes. Los compañeros tienen que discutir por paritaria y eso es lo que queremos discutir. Que el gobierno no cambie el tema de discusión. Que el gobierno no diga que nosotros somos delincuentes. Eso no tenemos que entrar en ese chamullo. Llamo a la CGT, a todas las organizaciones sindicales que apoyen la lucha del sur. No ha habido repercusión. Sí, la CGT emitió un comunicado, pero ¿firmado por quién? ¿Por Juan Carlos Emí? No. ¿Firmado por Daer? No. Firmado por el secretario de prensa de la CGT. El sindicato todavía no se expidió y, por supuesto, las distintas organizaciones sindicales todavía tampoco, porque no pueden bancar desde la organización sindical, que es una estructura orgánica, que se elige con el voto de los afiliados, etcétera, etcétera. No pueden bancar esto que realmente es algo extra sindical, va por afuera del gremio. Roberto Pianelli es el otro. Roberto Pianelli es un hombre de Cristina directamente, habitual participante de las reuniones en el Instituto Patria, y por supuesto que él ya sabe lo que los medios van a decir de ellos, y en algún caso Roberto Pianelli tiene razón, porque habla de que ellos no son los que toman de rehenes a los pasajeros, dice que es la ciudad la que toma de rehenes a los pasajeros. Bastante difícil de entender, ¿no? Es una actitud provocativa, quieren que llegue la hora pico para que la gente después no pueda viajar. Lo que están buscando es eso, que llegue la hora pico para que la gente no pueda viajar, sea un caos la ciudad de Buenos Aires, y después, ¿qué van a decir? Que nosotros somos unos extorsionadores, que somos unos secuestradores, porque nosotros nos acusan de secuestradores, dice que tomamos de rehenes a los pasajeros. El que toma de rehenes a los trabajadores es el gobierno de la ciudad. El jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, Felipe Miguel, dio una conferencia de prensa, eso de las 5 de la tarde, y con toda contundencia dijo que este paro, estas medidas de fuerza, no son contra el gobierno de Rodríguez Larreta, son contra la gente. Los cortes al transporte público no son contra el gobierno. Los cortes son contra la gente. Y fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni más ni menos, quien les falló en contra y les dijo que no pueden negociar paritarias. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir la ley y a respetar las decisiones judiciales. Bueno, es algo que por supuesto en ningún momento lo hacen, ¿no? Permanentemente no respetan la ley, hacen lo que quieren, y en este caso se les ha puesto un límite que un gran sector de la población está totalmente de acuerdo, mientras se haga
dentro de la ley, con responsabilidad, con cuidado, sin ningún tipo de represión salvaje, como se hizo hoy. Es el Estado el que tiene que garantizar a través de la justicia y a través de la policía o de las fuerzas del orden que se cumpla realmente la ley. Fíjense que yo le decía al comienzo de este comentario la tristeza, el dolor que produce ver largas colas de gente, insisto, que no son millonarios, es gente laburante, que seguramente toma un subte para después tomar un tren o otro colectivo para ir a trabajar, para ir a dormir, a descansar después de tantas horas de trabajo. Perjudicar así a tanto trabajador realmente produce una tristeza muy grande y deberían pensar muy seriamente. En muchos países del mundo, la protesta de los servicios públicos está reglamentada de cierta manera como para no perjudicar a los trabajadores porque es un servicio público. Decirles también, para ir definiendo y cerrando el foco ya más en lo ideológico, yo le decía, Néstor Segovia es un hombre que empezó como panadero, después entró al subte. Hoy Nicolás Wiñaski decía en su programa, junto a Luciana Geuna, que falsificó, que mintió su currículum vitae para entrar a Metrovías, para entrar a la empresa subte, pero más allá de eso, se fue radicalizando desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, se afilió al partido de Luis Delía, al partido Miles, pero el día que la policía, como corresponde legalmente, con orden de la justicia, fue a detener a uno de los hombres más desprestigiados y más violentos de la Argentina, ex líder, comandante en jefe de Quebracho, Fernando Esteche, ese día, defendiendo como un guardaespaldas de Fernando Esteche, ¿quién estaba? Néstor Segovia. ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la orden? ¡Me están secuestrando! No veo ninguna orden, me están secuestrando. Ah, te muestro la orden. Me están secuestrando. Mostrame la orden. Mostrame la orden. Él se venía a entregar tranquilamente, lo avisamos por todos los medios. Hablamos con el juzgado. Tranquilo, tranquilo. Increíble ahí Esteche poniéndole condiciones a la policía, un hombre que ya estuvo detenido por incendiar la casa de Neuquén en la ciudad de Buenos Aires, que ya fue claro en su momento la adhesión que tuvo no solamente a Hugo Chávez, sino a todos los movimientos realmente violentos en la Argentina, como el caso de Quebracho, y él mismo padeció esa violencia. Muchos ya no se acuerdan, pero él dejó de ser el jefe de Quebracho y en la primera manifestación en la que fue a participar, sus viejos compañeros de Quebracho intentaron asesinarlo a puñaladas. Se los tuvieron que sacar porque lo llenaron de pubazos en el cuerpo en un intento claro de asesinato. Algunos dicen que tenía que ver con un dinero, que no se sabe bien de dónde venía, porque nunca queda claro quién ha financiado históricamente a Quebracho, aunque la presencia de algunos abogados vinculados a la policía, que son abogados de Fernando Esteche, también hacen abrir un signo de pregunta sobre este tema. Pero insisto, Quebracho, uno de los tipos más violentos de la Argentina, el señor Fernando Esteche, ex jefe de ellos, allí con Néstor Segovia. Ahora, Roberto Pianelli ya es otra cosa, ya es un militante estricto del kirchnerismo más duro y lo podemos ver en varias fotografías allí en el Instituto Patria con Cristina, con Hugo Yasky, ahí lo estamos viendo en pantalla y por supuesto una foto en primer plano con Cristina Fernández de Kirchner. Son momentos en que cuando uno le pone un micrófono y le pide su definición política, dicen lo que yo le decía al principio, sí, somos kirchneristas, los cuales están en todo su derecho, los trabajadores pueden ser políticamente lo que tengan ganas, pero la concepción que ellos tienen, como la mayoría de los integrantes del Estado Mayor del Cristinato, es generar la situación más destituyente posible y generar la mayor fragilidad del gobierno actual porque sueñan, como dice Fernando Iglesias, con el club del helicóptero y con convertir a Macri en Fernando de la Rúa. Ya están más o menos del punto de vista identificados. Si algo faltaba es que el abogado de Cristina, el ex jefe de gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, que se tuvo que ir por la tragedia de Cromañón, Aníbal Ibarra es el abogado de Néstor Segovia y además ha dicho que le han inventado una causa. Difícil inventar una causa. ¿Ustedes vieron que alguien lo empujó a Néstor Segovia para que corte las vías del subterráneo, para que vaya a las vías del subterráneo? ¿O se bajó solito?
no sin esfuerzo, y se puso adelante de las formaciones y luego se subió como si fuera un conductor a esas formaciones. Simplemente para cerrar este comentario, ahora vamos a hablar con Diego Santilli, que es la segunda autoridad política de la ciudad, el vicejefe de gobierno de la ciudad. Queremos conocer obviamente de su opinión, decirle que nadie en este programa, y mucho menos en mi caso, estoy negando el derecho a la protesta, estoy negando el derecho al paro. Soy absolutamente un defensor de la posibilidad de que los trabajadores y todos los sectores de la sociedad se puedan expresar. Pero hay que hacerlo dentro de la ley, hay que hacerlo en forma pacífica, hay que respetar al resto de los compañeros, y si uno no tiene la capacidad de hacerse querer por sus compañeros, de ser un verdadero delegado, de ganarse el respeto de sus compañeros, como es históricamente en todas las fábricas, obviamente las estructuras sindicales, si no lo pueden hacer, tienen que trabajar de otra manera, tener ideas menos extremas, más razonables, no apuntar permanentemente el conflicto permanente por el conflicto mismo, y seguramente van a ganar algún tipo de simpatía entre sus compañeros, pero son rechazados por sus propios compañeros, tienen cero representatividad, han cometido una maniobra ilegal y una maniobra irracional. Le doy mi palabra. Diego Santilli, muy buenas noches y gracias por venir. Hola, Alfredo, en un día noches. tan particular. Yo sé que acá, por supuesto, lo principal es la justicia, lo principal tiene que ver con la actuación de las fuerzas de seguridad, pero bueno, desde el punto de vista político, el mal humor social muchas veces se lo endilgan al propio gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? La gente, por supuesto, que saben que no tienen nada que ver, pero se genera una situación de cierta bronca ciudadana. Y genera mucha bronca. A mí me tocó pasar por Plaza Italia y venir cuando venía para el programa hace tiempo atrás, hace un rato atrás. Y vos veías cola y media de cuadra para tomar colectivos. Miles de personas que no podían llegar a su casa. Miles no, cientos de miles. Recordemos que 1.300.000 pasajeros tiene el subte por día. 1.300.000 trabajadores. ¿Qué? 1.300.000 personas que llegan tarde a su casa para ver a su familia, que no pueden llegar a tiempo al médico, que no pueden llegar a ver a sus hijos, a compartir el momento que tienen que compartir, sobre todo que tienen varios viajes que hacer, que claro, no es solo un viaje directo. Entonces, ¿cómo empezó esto? Hace 4 semanas empezaron a haber cortes ilegales en determinadas líneas del subte de la Ciudad de Buenos Aires. Digo cortes ilegales porque los metrodelegados atribuyen funciones que la Corte Suprema dijo que no tienen. No es que lo dijo el gobierno de la ciudad, no es que lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad, no es que lo decimos políticamente, lo dijo la Corte Suprema en un debate que hay en un gremio. El máximo tribunal argentino, digamos. Entonces, falla la Corte Suprema de la Nación, máximo tribunal de la Nación. El gobierno de la ciudad acuerda una paritaria en abril de este año con Unión Tranviaria Automotor, donde establece el 15,02 de pauta paritaria, que empieza a regir a partir de abril. Es decir... Y además hay cláusula de revisión. Por supuesto, cláusula de revisión, pero es irracional porque ni siquiera se ejecutó ese 15%. Ni siquiera estamos cerca de esa discusión. Entonces, estamos discutiendo ¿qué? Una discusión que no tiene que ver ni con la gente ni con lo salarial, tiene que ver con un debate gremial. Y ese debate gremial toma de rehén a la gente, en definitiva. Porque no es que hubo 3.900 trabajadores de subte adhiriendo a una medida, a un corte. Lo que hubo es 20, 30 trabajadores que cortaron las vías del tren, que tomaron los vagones de tren para que el tren no funcionara, perjudicando a 1.300.000 personas. Entonces es inadmisible. Y ahí es donde actuó la policía concomitantemente con la justicia. Y avanzó en una decisión de proteger y cuidar a la inmensa mayoría de trabajadores que tienen que ir a trabajar todos los días y a aquellos que querían tomar el servicio y no pudieron. Ahora, Santilli, como vicejefe, le pregunto como cuadro del PRO y como integrante de Cambiemos, políticamente, ¿qué se puede hacer frente a esta situación? Porque es cierto, bueno, recién lo comentábamos, tenemos nuestros compañeros de trabajo allí en el móvil que van a mostrar en un rato que va a ser liberado. No es un delito menor pararse adelante de una formación del subte para que no salga y cortar una vía. Yo decía que es un delito de jerarquía federal. Desde el punto de vista político, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo trabajar con la gente? ¿De qué manera explicar a los ciudadanos por qué pasa esto? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, ¿de qué manera
terminar, digamos, anulando esta posibilidad de que esto siga ocurriendo, porque lo decía yo al principio de la columna, no hay ningún país del mundo que pase en Buenos Aires. ¿De qué manera se puede generar una situación política para que esto no ocurra más, para que volvamos a la normalidad? Lo primero que hay que decir es, la gente está cansada. La gente trabaja todos los días, muchas horas, pone un esfuerzo importante y lo que pretende es que todos cumplamos con la ley y que todos seamos iguales ante la ley. Y lo que no sucede acá es eso. Hay un fallo de la Corte Suprema que nos dice que el gremio que tiene que fijar la paritaria es Unión Tranviaria Automotor. Entonces, en ese marco, y usted lo dijo, Alfredo, usted dijo, bueno, ganan elecciones y yo no quiero ser tan... ir al extremo, pero lo que yo quiero decir es, nosotros tenemos que garantizar el servicio. Tenemos que garantizar un servicio donde la gente puede ir de casa al trabajo y de trabajo a casa. Tenemos que hacer que las formaciones anden. Hoy el personal superior no pudo trabajar porque se subieron arriba a los vagones. Están las imágenes de Segovia cantando en el tren. Entonces, nosotros vamos a trabajar para que la gente pueda tener un servicio, para que el subte funcione. Para que ese trabajo que empezamos hace 4 años cuando recibimos un subte, porque hay que recordar que muchas de las discusiones que hacían tal vez los metrodelegados o la Unión Tranviaria Automotor hace 4 o 5 años atrás, sí, ¿cuáles eran? Era la del subte que no tenía aire acondicionado, era de las condiciones laborales. El actual presidente, que fue jefe de gobierno, recibió el subte, no le mandaron los recursos al subte. Sin embargo, hoy teníamos, cuando Mauricio Macri recibió el subte, tenía 0 vagones con aire acondicionado. 0. 50% de los vagones tienen aire acondicionado. Hoy. Teníamos frecuencia de subte, un tren cada 9 minutos, un tren cada 3 minutos. La gente 3 minutos 15, la gente viaja más tiempo, más veloz, con más seguridad, con más comodidad. Y el compromiso sigue creciendo. Invertimos 19.000 millones de pesos en el subte para que la gente pueda viajar. Por eso creció de 900.000 pasajeros a 1.000.000, casi 300.000. Entonces, ¿qué pretendemos de los trabajadores? Trabajar conjuntamente para mejorar el servicio, para que viaje más gente, para que viaje mejor en los momentos más difíciles, que es las horas pico, que sabemos que en todo el mundo es complicado viajar en subte en horas pico, pero hay un servicio mejor y la gente lo nota, es más seguro. Entonces, en vez de estar haciendo estos bloqueos, ¿por qué no se ponen a trabajar para la gente? Que hay 1.300.000 pasajeros a los que perjudicaron, que son trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que mañana trabajar, primero, para que el subte funcione. Segundo, hemos duplicado toda la operación de transporte de pasajeros en colectivos. Colectivo, bueno, eso se notó porque obviamente se generó cierto caos en el tránsito porque había una mayor cantidad de colectivos. Exactamente. Y segundo, actuar con sanciones, actuar con suspensiones si son necesarias y avanzar, si fuera necesario, con otras suspensiones o situaciones mayores en caso de seguir continuando con la ilegalidad a la que están llevándonos. Desde el punto de vista político, ¿usted cree que hay de parte de estos delegados alguna intencionalidad, digo, por el lugar en donde militan, por el enfrentamiento muy claro que tienen con el gobierno de Mauricio Macri, con el propio gobierno que usted encabeza junto a Rodríguez Larreta en la ciudad? ¿Hay también, digamos, una mirada ideológica del tema más allá de una reivindicación sindical? Puede haberla, seguramente que puede haberla. También hay un debate sindical adentro, que me parece que es la que origina... Entre la UTA y los metrodelegados. Hay un debate sindical ahí, y ahí nosotros tenemos que ser muy respetuosos y hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema. Y seguramente se mezcla la política. Lo que yo creo que se mezcla la mala política. Porque si 80 trabajadores, 100 trabajadores, perjudican a 1.300.000, ¿para qué trabajadores están trabajando? ¿Para qué trabajadores están representando? Entonces, lo que uno tiene que hacer es representar a sus representados, que en este caso serán 3.900 trabajadores, pero también al 1.300.000 personas que todos los días van de su casa al trabajo y de trabajo a casa. Y eso es lo que no están haciendo y no los están representando de esa manera. ¿De qué manera se ha extendido la red de subte y cómo repercutió eso? Bueno, recién me decía usted de 900.000 a 1.300.000 pasajeros. ¿De qué manera repercutió en las fuentes de trabajo? ¿Cuánta gente se incorporó con las nuevas estaciones de subte, las nuevas líneas? Todos los días vamos creciendo. La semana pasada el presidente Macri y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, inauguraron la estación H, que es la de la Facultad de Derecho y Centro de Convenciones, una estación muy necesaria. Recordemos que empezó el subte H desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, Hospitales, Parque Patricio, donde hoy está la sede del gobierno de la ciudad. Llegar a la Facultad de Derecho son miles de estudiantes que tienen la posibilidad de llegar conectando con otras líneas a la Facultad de Derecho. Pero el año que viene vamos a inaugurar 3 estaciones más de la E y vamos a poner a la
a la línea que nos quedó más viejita, porque la más viejita era la A, y hoy la A tiene equipamiento moderno, tiene otra frecuencia. La más viejita que es la E, que es una inversión también muy importante, con vagones, con aire acondicionado, con 3 estaciones, que es centro de convenciones, Catalinas, Retiro, para seguir integrando las redes. Entonces, hay una inversión fuerte, hay un crecimiento, hay crecimiento en estaciones, hay un desarrollo importante, tenemos que trabajar juntos para seguir mejorando. Entonces, yo le diría a los metroleros, reflexionen que perjudican a un montón de personas y no es contra el jefe de gobierno, contra el vicejefe de gobierno, contra el gobierno de la ciudad, es contra la gente. La gente es la que no puede viajar y la que hoy en Plaza Italia estaba abarrotada, en Constitución estaba abarrotada, en un montón de centrales de transbordo donde tenía que esperar horas para poder tomarse un colectivo. Diego Santilli ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido y por sus reflexiones para Palabra de Leuco. Bueno, Carolina Stanley, muy buenas noches y gracias por haber venido, ministra. Buenas noches, Alfredo. Obviamente que no le hemos convocado por este tema, pero no puedo dejar de hacerle una pregunta o una reflexión acerca de lo que usted ve. Usted por su trabajo actual como ministra y por su militancia anterior en los temas sociales está muy vinculada a este tipo de sectores que tienen, por un lado, muchas necesidades insatisfechas y por otro lado, en algunos aspectos, digamos, mucha presencia hiperideologizada tal vez. Pero es mi opinión, lo que quiero saber es la suya. ¿Cómo mira usted este conflicto y en general? Bueno, un poco en línea con lo que decía recién Diego, ¿no? Cuando prima la violencia, cuando prima la extorsión, perdemos todos y sobre todo pierden los trabajadores, pierden las personas por las que trabajamos todos los días. Entonces se genera una paradoja que es inaceptable, diría yo, cuando además hay mecanismos para poder trabajar de otra manera. Existe el diálogo, existen los consensos y siempre digo lo mismo, dialogar y tener conflictos es buscar posiciones que se acerquen. No necesitamos pensar todos igual, no necesitamos eso, pero sí sentarnos a dialogar y no recurrir a la violencia. Estaba pensando, ministra Stanley, que bueno, usted tiene un contacto muy permanente, yo diría en algunos casos histórico, con distintos movimientos sociales. ¿Cómo está esa relación? Hoy dieron a conocer la fundación de un partido político. Varios de esos movimientos sociales, el movimiento Evita, la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie, se integraron en un partido político con otras figuras históricas como Víctor de Genaro, con la idea de tener una expresión político-partidaria, tal vez en algún momento de esto, ya corre por mi cuenta, aliados al kirchnerismo, pero por ahora en forma independiente. ¿Cómo juega eso en la relación con usted, en el tema de los planes? Bueno, ¿de qué manera se relaciona? Bueno, yo siento que cuando se arma un partido político es una expresión de la democracia, ¿no? Claro. Entonces no importa cuál sea el pensamiento. Me parece que es un paso y muy distinto a lo que veíamos justamente recién de Segovia y de los metrodelegados. Es abrir el juego en el juego de la democracia, que es donde estamos y donde queremos seguir jugando. Exactamente. Entonces, en primer lugar, celebro eso y me parece que eso es muy positivo para la construcción de la Argentina que queremos y que estamos construyendo entre todos. Y después, yo creo que los movimientos sociales son expresiones sociales que de alguna manera necesitan estar en diálogo como muchas otras personas con las que yo dialogo permanentemente. Porque me parece que cuando hablamos en serio de políticas sociales y pensamos en la gente que hoy vive en situación de pobreza, en tantas familias que están en situación de vulnerabilidad, me parece que es importante poder dejar de lado prejuicios, me parece que es importante poder buscar consensos, me parece que es importante poder dialogar. Parte de esto fue cómo empezó, cómo nació este proyecto de integración sociourbana del que hablabas al principio y por el que de alguna manera estuve en el Congreso la semana pasada. Es impresionante, a mí me ha impactado. Es más, me llama la atención que no tenga tanta repercusión y relevancia. Tal vez a partir de ahora yo lo caracterizaba como un proyecto realmente revolucionario. Digo 2 líneas, pero el resto cuéntele usted a la gente. La idea es darle a la gente que vive, estamos hablando de 3,5 millones de personas en los barrios precarios, en barrios populares, en Villa Miseria, como usted quiera, es darle un certificado de vivienda
y urbanizar esos lugares de entrada nomás. Esa sería la primera parte. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata? Bueno, es un proyecto suyo o del Poder Ejecutivo, para decirlo más claramente, aunque lo han presentado diputados de Cambiemos. Sí, es un proyecto del gobierno, sin duda. Es un proyecto que empezamos a trabajar en el año 2016. Es un proyecto que, como bien decía recién, viene a saldar una deuda histórica de la Argentina, que es mirar justamente los barrios más vulnerables, los barrios que están más en situación más precaria, y poder trabajar a partir de la construcción conjunta de lo que es esta integración sociourbana, que es la infraestructura, pero también mirando a cada una de estas familias y generando las herramientas para que puedan ser el día de mañana titulares de esa casa, de ese terreno, algo que hoy no es posible por cómo está dada la situación, porque es necesario trabajar en lo que es la consolidación de los terrenos, terrenos nacionales, terrenos provinciales, municipales, algunos terrenos privados, porque es necesario generar las herramientas para que esas familias puedan acceder a distintos mecanismos para llegar a cada una de esas casas, a cada uno de esos terrenos, porque tenemos que trabajar en 4.228 barrios y esto va a llevar tiempo. Es impresionante, no quiero subrayarlo nada más. 4.000... 228 barrios censados en la Argentina. 4.228 barrios precarios, villas miserias, barrios populares hay en la Argentina y ustedes lo han censado a lo largo de ¿cuánto? 2 años. Exactamente, sí, casi 2 años llevamos realizando este censo, un censo que se terminó ya en diciembre del año pasado y que están todos nominalmente escritos en el anexo de esta ley que se presenta en el Congreso y que además, Alfredo, estamos hablando de barrios sin acceso a servicios, estamos hablando de barrios que no tienen asfalto, estamos hablando de barrios que no tienen, en muchos casos, una red de transporte, a los que las familias que viven ahí no acceden a cuestiones que son básicas para los argentinos. Agua, cloacas, servicio de luz, red de gas. Digo, estamos hablando de una cuestión estructural para la Argentina, por eso es un proyecto que transforma a la Argentina en un país verdaderamente equitativo. No me cabe ninguna duda. Yo había leído hace un tiempo, creo que escribió un libro al respecto el expresidente Duhalde, donde él proponía darle directamente la propiedad a la gente, porque alguien que es propietario, aunque sea de su humilde terreno, de su humilde casa, ya empieza primero a conseguir trabajo, o por lo menos cuando va a ofrecerse en un trabajo, decir que tiene una dirección, uno empieza a tener los servicios de cloacas, de agua, es darle ciudadanía, es darle dignidad. Ahora, usted dice que desde el punto de vista administrativo hay un primer paso que es este certificado de vivienda, no se le puede dar la propiedad, escriturar directamente no se puede. Exactamente, lo que empezamos a trabajar justamente en el 2016 y en esto, digo, habiendo hecho mención a movimientos sociales, fue un proyecto que, como te dije, empezó de un trabajo que buscamos hacer en conjunto, distintas voces, personas que tal vez en otros temas no pensamos parecido, pero que acá nos pudimos poner de acuerdo y generamos este censo con movimientos sociales, con Cáritas, con la Iglesia, con Techo, con organizaciones sociales, de todo el gobierno, con distintas provincias. Digo, es un proyecto donde todos los que estamos involucrados estamos comprometidos en concretar esto. Entonces, lo primero que hicimos fue generar este censo para conocer a fondo la realidad, ¿no? Para entender cuáles eran estos barrios. Además, exactamente. Tienen eso todo mapeado, saben cuáles son los lugares, tienen todo, cómo está estructurado desde el punto de vista geopolítico o si quiere desde el punto de vista del mapa de la pobreza. Bueno, hay un mapa digital donde cada uno de estos barrios está perfectamente mapeado, donde están trazados los límites y al interior de cada uno de estos barrios está trazado justamente el lugar donde vive cada familia, en algunos casos más de una familia, donde además cada una de estas familias fue también censada. Se realizó una encuesta para conocer cómo era su estructura familiar, si tenía o no trabajo, si tenían DNI o no sus hijos, si cobraba algún plan social. ¿Con sus empleados el Estado mismo lo hizo? Esto lo hicimos desde el Estado en conjunto con estas organizaciones, con Techo, con Cáritas y con movimientos sociales, permitiendo de esa manera poder llegar a todos los barrios y a cada una de estas familias. ¿Cuáles son de estos barrios el que más cantidad de gente tiene y cuál es el barrio más chico de estos que han censado? ¿Se acuerda? Disculpe que le dé un número así, pero yo lo leí en su momento el informe y me impactó.
Bueno, hay barrios muy grandes. Uno de los que estamos trabajando mucho con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es Villa Itatí en Quilmes, que estamos hablando de 12.000 familias que viven en Villa Itatí. Pero la mayoría de estos barrios que fueron relevados no son barrios tan grandes, sino muchos de ellos tienen menos de 150 familias viviendo en cada uno de ellos. Estaba pensando, tal vez, mucha gente que escucha por ahí superficialmente lo que usted está diciendo, no comprende la magnitud de esto. Lo quiero repetir y subrayar. Digamos, hay 3,5 millones de compatriotas, 3,5 millones de argentinos que viven en barrios precarios, en más de 2.400, 2.200 o 2.400, dijo barrios, cantidad de barrios. Cantidad de barrios, 3.228. De 28. Bueno, digo, esa gente va a recibir, primero se van a urbanizar y luego va a recibir un certificado de vivienda. Ese certificado de vivienda lo va a habilitar para, si recibe agua, poder pagar el agua, poder pagar el gas. Cuando va a buscar trabajo y le digan, bueno, ¿a dónde le mandamos la carta para que usted venga? Bueno, la carta la pueden mandar a la dirección tal y tal de tal lugar. Tiene un certificado de vivienda en ese lugar y pronto, con el tiempo, eso se puede transformar en un lugar de vivienda. Hay pocas cosas que garantizan mayor ciudadanía, mayor dignidad personal, mayor justicia social que tener, como decían nuestros abuelos, un lugar donde caerse muerto. No vivir, donde caerse muerto. Pero es gente que obviamente le va a dar otro cuidado y otra característica a la vida cotidiana porque lo van a considerar un lugar propio, lo van a cuidar como todo el mundo cuida su propio domicilio, su propia casa, ¿no? Y avanzar también en algo que mencionabas recién, que es muy importante, y es en desterrar prejuicios. ¿Cuánto prejuicio hay sobre si la gente quiere o no pagar su servicio? ¿Cuánto prejuicio hay sobre si la gente quiere o no hacerse cargo de algunos impuestos? Claro, tremendo. Y la verdad es que cuando empezamos a entregar estos certificados de vivienda familiar, enseguida las familias lo primero que reconocen es esta posibilidad de acercarse al servicio de luz, al servicio de agua y decir, yo resido acá, tengo derecho a que me conecten el servicio y empezar a pagarlo. Es impresionante. Sí, claro, es cierto, hay un sector, por suerte todavía creo que pequeño de la población, pero discriminatorio, xenófobo, que dice que no son argentinos, que son paraguayos, que son bolivianos, que no quieren trabajar, que son unos vagos. Y en realidad habrá alguno, por supuesto, un sector muy minoritario, en todas las sociedades existe gente, pero la inmensa mayoría es gente de trabajo que está buscando igualdad de oportunidades, que de eso se trata la democracia, ¿no? ¿Cómo son los próximos pasos? ¿Esto necesita una ley de la nación? Esto necesita una ley por esto que explicaba recién, de cómo generar que el AVE como organismo nacional pueda hacerse de las tierras para entonces sí poder empezar con el proceso de escrituración. Porque hay tierras que son de propiedad privada, hay tierras que son nacionales, tierras provinciales, tierras municipales. Entonces el planteo en la ley tiene que ver con un mecanismo de expropiación de muchas tierras en cuyos casos no sean nacionales. Claro, claro. O convenios con provincias o municipios en los casos en que sean provinciales o municipales. Y después la ley también plantea el instrumento de un convenio con cada una de las provincias para entonces empezar a trabajar en conjunto con la provincia, en conjunto con los municipios, ya al interior de estos barrios y poder definir lo que es la infraestructura urbana, pero también trabajar en toda la cuestión social de cada una de las familias que viven allí. Les cuento a los televidentes que, por supuesto, estamos conversando de temas profundos, importantes, trascendentes con Carolina Stanley, con la ministra, pero estamos muy atentos, ya llegó Néstor Segovia a la Fiscalía, donde seguramente en poco tiempo va a ser liberado. Hace instantes que llegaba a la Fiscalía. Tenemos esas imágenes y las podemos compartir con ustedes. Ahí está llegando Néstor Segovia a la Fiscalía, allí en el patrullero. Se supone que allí va a terminar, va a culminar con algunos trámites y luego va a ser liberado como el resto de sus compañeros metrodelegados. Seguimos, por supuesto, atentamente con ese móvil, con nuestros compañeros trabajando en el lugar. Por las dudas, cuando salga Segovia, tal vez hace algún tipo de declaraciones. Dentro de nuestro horario lo vamos a tener sin lugar a dudas, porque este es básicamente un canal de noticias. Pero me quedé pensando, ministra,
se supone, quiero creer, que esto va a tener un consenso en el Congreso de la Nación impresionante, porque un gobierno que es acusado de ser un gobierno de ricos, que trabaja para los ricos, que esté generando esta verdadera revolución con los más pobres de los pobres y con los más necesitados, me imagino que no habrá ningún bloque, salvo alguna persona muy particular, que se oponga a esto. ¿Usted palpó ese consenso en el Congreso, en diputados? Sí, la verdad es que en términos generales en la presentación que hice la semana pasada no solo había una gran cantidad de diputados, sino que más allá de algunas cuestiones que podían plantear a la hora de redacción de algunos artículos de la ley, había un consenso generalizado en entender que era un proyecto importante, que era un proyecto, como dije al principio, que de alguna manera viene a saldar una deuda histórica con los argentinos. Ahora, supongamos que es media sanción, va al Senado y se aprueba. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el primer paso que se da? ¿Cómo arranca? ¿Por qué barrio? ¿Cómo se implementa semejante tarea? Bueno, está la AVE trabajando justamente con las provincias para generar toda la información de la titularidad de estos terrenos, y empieza la AVE en este proceso de expropiación y de hacerse de las tierras, y en paralelo a trabajar con cada gobernador, intendente, en la firma de estos convenios, porque también prevé la ley que puede haber alguno de estos barrios que esté en algún lugar que necesite ser movido de alguna manera, porque, por ejemplo, o está en lo que es el Camino de Sirga, está toda la cuenca del Riachuelo, claro, que habrá que ver, digamos, la factibilidad de salud y demás de poder vivir en ese lugar. Entonces se inicia todo ese proceso y bueno, y a partir de allí se va definiendo. En el mientras tanto, igual, nosotros desde el principio estamos trabajando en muchos de estos barrios. Estamos trabajando en conjunto con Hábitat, con el Ministerio de Desarrollo Social, del que soy ministra. Estamos trabajando con educación, con salud, en muchos casos con la provincia y con las distintas provincias en cada uno de estos barrios, y en poder llevarle, como decíamos recién, dignidad a las familias que viven. Usted allí. decía, ministra Stanley, que bueno, uno de los sectores que ha trabajado y que tiene, obviamente, como se dice, una parroquia en cada pueblo, ha sido la iglesia. Bueno, es conocida la vinculación, su propia cercanía junto a la iglesia, al propio Papa Francisco. ¿Cómo se lleva con alguien con el que yo discuto muchísimo, pero bueno, sé que usted no tanto o nada, que es Juan Grabois? A mí lo que me pasa es que siento por momentos, tal vez me equivoco, que hay una ayuda muy fuerte del Estado, una presencia del Estado, un diálogo permanente, un tratamiento como corresponde, con respeto, con dignidad. Y sin embargo, la respuesta de parte de alguno de estos movimientos es el cortar el metrobús, día por medio. Siento como que a veces no hay una correspondencia entre la buena onda, para decirlo de alguna manera, el buen trato y todo lo que usted y el propio gobierno hace con lo que ellos le devuelven. ¿Estoy equivocado? ¿Usted lo ve de otra manera? Por ahí un prejuicio mío. Bueno, yo creo que fueron muchos años de estos mecanismos de extorsión en la Argentina. Y creo que al principio, cuando abrimos el canal de diálogo como gobierno, porque creo que todos creemos en el diálogo, el presidente es el primero en convocar al diálogo, en escuchar y en, además, cambiar las decisiones que tiene que cambiar cuando así lo considera. Creo que al principio, cuando convocábamos al diálogo, de alguna manera sentían que no era suficiente solo la convocatoria al diálogo, que su mecanismo era el de salir a la calle. Creo que ha bajado un poco el nivel de conflictividad, creo que va a llevar tiempo, porque es un cambio cultural bastante profundo en este sentido. Y creo que además no todos los movimientos piensan de la misma manera y no todos los movimientos sociales creen lo mismo, digamos. Yo creo que Juan Grabois y otros movimientos, nombrados a Barrios de Pie, a la CCC, tienen... A los cayetanos, así le dice la prensa. Cayetanos, los así le dice la por prensa. la relación con el Papa Francisco, ¿no? Tienen un diálogo no solo más fluido, sino que hemos encontrado puntos de interés común y además trabajamos por lo mismo en muchos casos. En cambio, hay otros que tal vez tienen alguna intencionalidad política o distintas cuestiones que hace que sigan recurriendo a la calle. Estaba pensando, ministra, antes de esta turbulencia, crisis económica, corrida, llámele como usted quiera, la gente, cada uno le pone su nombre, se estaba discutiendo la posibilidad de que usted fuera compañero de fórmula del presidente Macri en el 2019, el gobierno estaba muy entusiasmado con las encuestas, el peronismo daba casi por sentado que era imposible ganar en el 2019 y hasta se conversaba en las mesas políticas de Cambiemos, bueno, conviene que venga Carolina Stanley, que tiene buena imagen, que es una mujer joven, que ha trabajado tanto con el tema de la pobreza,
o seguir con Gabriela Michetti. ¿Por qué la vas a sacar a Gabriela Michetti si ha tenido una buena actuación durante este... Bueno, había ese debate, no me lo puede negar, digamos. No sé si ustedes, pero en los medios y en ciertos organismos políticos sí se discutía, me consta. ¿Usted cómo lo tomaba eso? ¿Le gustaría acompañar al presidente Macri como vicepresidente de la Nación? ¿Ha pensado en eso? Bueno, el primer aprendizaje es no apresurarse. No apresurar. ¿No? El primer aprendizaje es no apresurarse. Claro, ahora el debate es otro, ahora el debate es otro. El debate es otro y creo que siempre el foco de trabajo estuvo puesto en otra cosa. Me parece que hoy en serio es apresurado, más allá de esto que pasó en las últimas semanas, pensar en las elecciones del año que viene. Me parece que la Argentina lleva muchos años de solo pensar en elecciones y creo que el presidente Macri en esto ha dicho y ha demostrado que es distinto y que él está para hacer la mejor Argentina para los argentinos. Entonces él no está pensando en qué va a ser el año que viene, si la medida que toma lo va a hacer ganar, lo va a hacer perder. Digo, me parece que estamos construyendo una Argentina sólida, una Argentina en serio, una Argentina que se está poniendo de pie, además, después de tantos años de mentiras, tantos años de una crisis económica que heredamos, digamos que pudimos campear al principio y que incluso se discutió mucho en estos días si se dijo toda la verdad del país que heredamos, claro, o no y demás. Entonces creo que sinceramente no solo no es momento, sino por respeto a los argentinos, lo mejor que podemos hacer es trabajar por ellos todos los días. Si yo le pregunto... ¿cuál ha sido lo determinante en su formación como persona, en su formación como dirigente política, como dirigente social? ¿Qué ha sido lo fundamental en su vida? ¿En dónde usted ha abrevado para ser lo que es hoy? Bueno, yo creo que siempre los valores que recibí en mi casa tienen... La familia tienen mucho que ver. Siempre en mi casa se habló con la verdad, siempre se habló de frente. Siempre se manifestaron los problemas que podían generarse. Y eso es un primer paso, digamos, a seguir y a pensar como pienso hoy, como trabajo hoy, de alguna manera abierta al diálogo y sobre todo con la verdad, ¿no? Un valor tan importante. Y después, digo, yo siempre cuento la misma anécdota. A mí me marcó mucho una profesora en la facultad cuando... ¿En la UCA? En la UBA. Ah, en la UBA. Yo soy abogada de la UBA, sí. De la Universidad de Buenos Aires. Yo cursaba una materia que se llamaba Derecho Penal Juvenil. Sí. Y ahí se me despertó esta vocación, digamos, primero para trabajar por todo lo que es la infancia y después, bueno, seguí trabajando claramente temas sociales. Y encontré... primero en el PRO, en Mauricio, en María Eugenia, en Horacio. Antes del PRO no tenía militancia política. Antes del PRO yo trabajé en la legislatura de la ciudad con María Laura Leguizamón. Ah, María Laura, anoche la vimos en la cena de conciencia que estaba sentada en la otra mesa, claro. Con María Laura yo diría que empecé trabajando más técnicamente, como dije durante muchos años, ¿no? Yo hacía un trabajo más técnico que político, si se quiere, porque la conocí cuando ella era presidenta del Consejo del Menor en la provincia de Buenos Aires y trabajaba con ella temas de infancia, pero desde un costado muy técnico. Pero María Laura Leguizamón, que viene del peronismo, Santilli, que viene del peronismo, Horacio Rodríguez Larreta, que trabajó con el peronismo, María Eugenia, bueno, no sé, su esposo, no quiero hablar mucho porque no me quiero meter en la pareja, pero también Federico Salvay, que esto lo digo yo, para mí es uno de los mejores cuadros políticos que hay en la Argentina, Federico Salvay. Lástima que no lo tenga el presidente Macri, no le sobran a nivel nacional cuadros de ese nivel. Si usted me da 10 minutitos más, yo quiero hacerle algunas preguntas más acerca de su relación con el Papa. Bueno, distintas cositas. Tengo que hacer un corte muy breve y seguimos. ¿Cómo no? Muchas gracias, ministra. Gracias. La ministra Carolina Stanley, pero no me olvidé de los columnistas de lujo que tiene este programa, un profesor universitario de economía como el señor Martín Tetaz, que nos va a hablar del impacto que ha generado o que puede generar la devaluación en el tema de los precios y por supuesto Federico Bandajasi. ¿Y cuál es el rol del peronismo? ¿Cuál es el rol que el peronismo está jugando en todo esto? Y por supuesto también me voy a tomar un vinito con mis columnistas, pero eso enseguida, ya venimos.
prometido la posibilidad de, por lo menos, hacerle 2 preguntitas más, sacarle el jugo a la ministra Carolina Stanley, que no va demasiado a los programas, pero es un gusto que esté aquí, ministra. Bueno, la primera había quedado, hay todo un halo a propósito de la relación que 4, 5, 6 personas importantes de Cambiemos tienen con el Papa Francisco, digo, Esteban Burri, digo, la propia María Eugenia Vidal, usted, bueno, Gabriela Michetti. ¿Cómo se ha establecido esa relación? ¿La conoce de cuando él estaba aquí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Y cómo le suena cuando el Papa por ahí recibe a algunos opositores muy duros al gobierno de Macri, algunos hombres que claramente tienen actitudes críticas al gobierno nacional? Bueno, yo lo conocí cuando él era arzobispo en la ciudad de Buenos Aires, cuando él era arzobispo Bergoglio, y siempre sentí una profunda admiración por su labor como pastor, ¿no? Una persona que predica con el ejemplo, una persona cercana, una persona que caminaba a las villas, que estaba cerca de los más vulnerables. Y de alguna manera para mí es inspiración, es admiración lo que siento. Lo mismo, bueno, sentí mucho más aún cuando fue ungido como papa. Y la verdad es que tengo una buena relación, pero no es lo que todos imaginan. Tal vez yo no tengo un diálogo permanente o fluido, no me escribo correos o cartas y demás. Cuando nos vemos tenemos buen diálogo, puedo hablar con él acerca de los distintos proyectos que llevamos adelante, pero como te digo, sobre todo es una gran relación de respeto, de mucha admiración. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, yo le digo mi caso, ¿no? A mí, por supuesto que el Papa tiene que recibir al que quiera, al que tenga ganas y a todo lo que él le parezca bien y de cualquier partido político, eso lo tengo claro. A mí me hace algún tipo de ruido cuando le da algún tipo de prioridad a gente que está o ha cometido un delito o que tiene fuertes sospechas de delito, ese tipo de cosas, ¿no? Hoy mismo el propio titular de la Conferencia Episcopal, Ojea, reunido con Pablo Moyano, que hace 2 días ha sido acusado de lavado de dinero, de cheques con las barras bravas. Digo, no sé, me parece que se podría evitar eso porque es una señal confusa para los ciudadanos que un hombre que está en el medio de investigación judicial seria, 7 causas tienen, se ha recibido por el titular de la Conferencia Episcopal. Insisto, no por su ideología, sino por su comportamiento, estoy hablando, ¿no? Sí, entiendo eso que te puede pasar. Yo creo que la mejor explicación o definición que escuché se la escuché a quien es ahora obispo, a Gustavo Carrara, a quien también admiro mucho, y es este deber que tiene el Papa de acercarnos a todos al cielo, ¿no? Entonces a veces pensar cuánto más cerca tiene que estar de aquellas personas que más lejos siente que pueden o que más camino tienen que transitar y de alguna manera entender desde ese lugar que tiene que recibir a todos y que tiene que acercarse a todos. Después está lo que yo creo que a veces es un uso político desmedido del Papa, digamos, ¿no? Que esta cosa de sentir que hablan en su nombre y demás, digo, me parece que ahí ya entra alguna cuestión más de uso de las personas que dicen ser voceros y demás, que lo que hace el propio Papa. Pero me gustó esa definición de Gustavo como para poder entender, digamos, como seres humanos que somos todos, esto de recibir a todos. A todos. La última pregunta tiene que ver con una fotografía que le quiero mostrar y simplemente la pregunta es ¿qué le inspira? ¿Qué significa para usted esta fotografía? Bueno, es mi familia, son mis amores, ¿qué puedo decir? Está su esposo Federico Salvá y sus hijos, ¿no es cierto? Es lo más lindo que me pasó, mi esposo Federico y mis 2 hijos, Mateo y Juan, mis 2 soles, que ya hasta ahora están durmiendo seguramente. Durmiendo. Bueno, pero mañana que lo vean en YouTube o algo, así ven que salieron en la tele. Que les gusta y además, la verdad que siempre digo lo mismo, ¿no? Con Fede de alguna manera, él como jefe de gabinete, yo como ministra, compartimos y entendemos qué es lo que hace el otro. Y mis hijos, yo los he involucrado bastante en qué es lo que hago, para que puedan entender también este equilibrio que busco hacer todos los días entre el tiempo que les dedico a ellos y el tiempo que le dedico al ministerio. Y la verdad es que son 2 soles que entienden y pueden entender que yo esté todas las horas que estoy afuera de mi casa. Ministra Carolina Stanley, muy amable. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, vamos a hablar de un tema más delicado que son los precios. Todo el mundo pregunta qué está pasando con los precios, con los alimentos. Martín, que dice buenas noches nuevamente. ¿Qué tal, Alfredo? Sí. ¿De qué manera va a impactar? Mirá, ¿Qué nos puede comentar
comentar al respecto? Vos sabés que en Argentina, históricamente, a diferencia de lo que pasa en otros países de América Latina o en el mundo en general, acá el impacto siempre ha sido alto. Acá la sensación general, antes de que uno incluso comience a hablar, el espectador del otro lado está diciendo, se va todo a precios. Está diciendo, mira, hubo una devaluación, entonces si aumentó 20% el dólar en el último mes, bueno, este 20% se va a venir vamos a tener un 20% más de inflación de lo que veníamos teniendo. De hecho, Alfredo, mucha gente... pero mucha gente lo planteó esto, otra vez el 2016, otra vez 40% de inflación. Mira, la literatura, las investigaciones internacionales sobre inflación son muchas, obviamente, en todo el mundo, y la literatura es bastante concluyente. Hay básicamente 4 variables que son las que inciden en que se vaya más a precios o menos a precios. Yo te voy a mencionar las más importantes. La primera, y la que le juega ciertamente en contra al gobierno ahora, es la inflación previa. O sea, cuando vos venís de un nivel de inflación bajo y hay un shock devaluatorio, no se va mucho a precio. Pero cuando ya venís de un calentamiento o una inflación alta, en general es más fácil que se te vaya a precio. La potencia más rápida. Así es. Del otro lado del mostrador, una que juega a favor es que el componente importado del producto o el componente que eventualmente puede estar en precio dolarizado se diluya por los salarios relativamente más altos, los alquileres más altos. Te pongo un ejemplo simple. Un café. Sí. Yo me tomo un café en un bar de Buenos Aires, me sale 50 pesos un café, ponele un ejemplo, ¿no? Perfecto, pero ¿cuánto de esos 50 pesos realmente es el café importado de Colombia? Que obviamente ese café que viene de Colombia va a venir más caro, porque a un dólar de 25 viene más caro que a un dólar de 20. Es menos del 10% de esos 50 pesos realmente el café. Entonces, incluso aunque se duplique el precio del dólar, eso el impacto que termina teniendo en el café que realmente me tomo en el bar, el café del bar es mucho más el salario del mozo, el alquiler del local, la luz, el gas, los impuestos, etc. Entonces, en la medida que eso es un peso mucho más importante en el precio total, se diluye de alguna manera el impacto de la devaluación. Finalmente, el último punto sobre el cual quiero hacer una mención importante es el grado de concentración de la economía. Ahí, en general, la gente tiende a pensar, si está muy monopolizado un sector, si es uno solo el que fija el precio, va a haber más traslado. Y, sin embargo, la evidencia internacional muestra que es más bien al revés. Al revés. Y es al revés porque... No es que se aprovechan, sino que... No, porque cuando vos sos uno solo, claro. Si yo mañana puedo traer a los Rolling Stones al Estadio Único, disculpe, sí, con las disculpas del amigo Greenback, y los puedo traer. Y yo sé que obviamente esos muchachos cobran en dólares, entonces con una devaluación tendría que trasladar plenamente al precio de la entrada. Pero yo sé que si vendo un poco más alta la entrada, vendo menos. Y eso lo tengo directo, es el impacto. No tengo la chance. En cambio, cuando el mercado está muy atomizado, yo no sé lo que van a hacer los otros. Entonces traslado más fácil. Ahí entonces hay como rompemos un mito ahí. Ahora te voy a dar 2 números, Alfredo, concretos. Yo estuve consultando hoy mismo, por ejemplo, a la gente de la consultora EcoGo, Federico Furiase, por ejemplo, que está trabajando ahí, por poner uno de los ejemplos. Y también hablé con Damián Dipache de Focus Market. En ambos casos ellos hacen relevamientos semanales en comercios. Entonces tienen datos fresquitos de lo que viene pasando. Claro. Mira, en los primeros 4 meses del año, Alfredo, hubo este año 1% más de inflación que en los mismos 4 meses del año pasado. Inflación núcleo, siempre estamos hablando. La núcleo. Solo 1% más. ¿Y cuánto aumentó el dólar? El año pasado había caído 3% en esos 4 meses y acá subió 15% en esos 4 meses. Entonces, la verdad que hasta ahora no había habido prácticamente traslado. Sí, un punto más, se aceleró un poquito la inflación, un punto más, pero no ese traslado brusco que esperaba todo el mundo. Claro. ¿Qué pasó en los 20 días de lo que va del mes, en los 20 días de mayo? Mirá, la gente de EcoGo, 1,7% subieron alimentos y bebidas contra 1,6% del año pasado. Muy parecido. Para la gente, para Focus Market lo que pasó es que subieron fuerte harinas, fuerte pastas, fuerte los aceites, fuerte la polenta, las gaseosas, la cerveza. Justo lo que no es dolarizado, o sea, lo que no tiene componente, harina, pasta... Bueno, todo eso sí, claro, la harina es trigo, básicamente, y tiene un componente importado que puede ser, no importado, pero sí exportable, digamos. Puede ser, es un producto, es un producto que puede ser exportable. Está bien. Bueno, sí, en las primeras 3 semanas del mes, son precios esos que te mencioné que subieron mucho, pero lo interesante es que subieron muy fuerte en las primeras 2 semanas. Se calmó el dólar en la última semana y se desaceleró fuertísimo la suba de precios en la última semana. Este es un dato muy importante. Y el último dato que te doy, ¿para cuánto podemos esperar para el resto del año? Una investigación de Benjamín Castiglione, ganó el premio del Banco Central de este año de las investigaciones económicas. Es un joven que todavía no es economista, está a punto de recibirse de economista, brillante. Hizo una investigación que calculó econométricamente qué había pasado en todas
las devaluaciones de Argentina, descubrió que alrededor del 17% del aumento del dólar se va a precios. Número redondo, Alfredo. Sí. Si tuvimos 20% más de inflación que el año pasado, bueno, eso implica prácticamente 3 puntos más, 3,4 puntos más de inflación de lo que habíamos tenido la vez pasada. Entonces, por esa razón es que la economía venía para desinflarse. A principio de año todos pensábamos que el año pasado había sido 25, todos esperábamos 20 para este año, y ahora estamos todos esperando más bien 25 otra vez. Es decir, una economía que combinó, sí, se venía desinflando por una parte, pero por otro lado va a tener 3 puntitos más, prácticamente se va a hacer el impacto del dólar este año en la economía. 3 puntitos, algo de impacto va a haber, pero tampoco el infierno. Tampoco la locura. Vamos. Hay un urgente, ¿eh? Está saliendo Néstor Segovia. Vamos a verlo como corresponde a un canal de noticias. Ahí está saliendo Néstor Segovia. Ahí está saliendo en libertad. Ahí está recibiendo los otros el compañeros saludo que de sus estaban compañeros de militancia. Algunos de los que estaban esta mañana allí en el... ¡Segovia! Bueno, se abraza como si fuera Néstor Mandela, ¿no? Sí, Después de 20 años de Néstor cárcel. Segovia, no Néstor Mandela. Bueno, seguramente... ¡Segovia! Sí, seguramente va a hacer declaraciones, no se va a privar de esto y de acusar al gobierno de persecución, etcétera, etcétera, pero insisto con lo que decía al principio, cometió el delito de cortar una vía y eso en ningún lugar del mundo se lo permiten. Es más, en ningún lugar del mundo hubiese salido tan rápido, pero vamos a respetar todas las reglas de la justicia. Ahora simplemente decirles que nos estamos yendo a un pequeño corte que... Lo voy a premiar con un vinito, ¿cómo se llama? Uy, un blend de Malbec. Se lo ha ganado, Tetas. Bueno, así que enseguidita nomás vamos a brindar. Y bueno, por supuesto... Yo todavía no me lo gané, pero bueno. No, pero sé que se lo va a ganar. Me da crédito, le tengo mucha fe a usted porque usted en un ratito, venimos del corte, va a hablar acerca del rol del peronismo en todo esto que hemos visto. Sí. Enseguidita, palabra de Leo. Bueno, ¿cuál es el rol del peronismo? Prácticamente usted es como una especie de jurado que puede mirar todo lo que ha pasado en el programa y dar su opinión, Federico. Mira, es muy interesante lo que pasó en el programa y tomé varias notas y me parece que sin mencionarlo, todos hablaron de dos cosas que son fundamentales y es el diálogo y el caos. Vos arrancaste tu editorial hablando del caos. Santilli habló del diálogo, de cómo pudieron construir, empezando desde el gobierno de la ciudad, cuando Macri todavía no era presidente, sino jefe de gobierno, cómo pudo empezar a construir a partir del diálogo. Carolina Stanley esencialmente trabaja de dialogar. Sí. Esa es su principal función, con esos, además, grupos sociales que tienen muchas carencias, de verdad, y ahí tiene que haber un diálogo práctico y pragmático que tiene que conducir a un resultado muy concreto. Claro. Martín hablaba de la economía, de la inflación, y recuerdo que hace poco, creo que antes de ayer, María Eugenia Vidal llamó a los comerciantes a no trasladar a los precios este movimiento del dólar. Es decir, todos hablaron de diálogo y de caos. Y es interesante, porque vos sabés que diálogo viene de dialogus en latín, que es hablar con racionalidad. O sea, que la racionalidad está incluida en el diálogo. Y es interesante, es un concepto de la psicología, el diálogo, quiero decir, esto que nos pasa a todos nosotros en nuestra vida cotidiana, dialogar con nuestras familias, dialogar... Digo, el ser humano se caracteriza por dialogar con razón. Eso es el diálogo. Y por otra parte, está el caos, que caos es una palabra griega que significa abismo oscuro. Y es interesante porque cada vez que vemos a Segovia, cada vez que vemos a estos metrodelegados, convierten el subte, que es un medio de transporte fantástico, en un abismo oscuro, ¿no? Los vemos ahí en las profundidades, en ese abismo oscuro, convirtiendo a esa maravilla que es el subte en ese caos. Bien, en el medio de esta conversación amable, ¿dónde está el peronismo? ¿De qué lado está? ¿Está del lado del diálogo o está del lado del caos? Bueno, es interesante preguntarse por la historia del peronismo. Ahora que se habla del peronismo racional.
¿El peronismo es racional? Digo, me lo pregunto desde sus orígenes. Vos pensás que el peronismo arranca oficialmente, digamos, un 17 de octubre, con esta sinfonía del sentimiento. Sale a la calle a rescatar al líder que estaba preso. Bueno, y se habla... Digo, el peronismo se definió a sí mismo como irracional. El peronismo se llama a sí mismo un sentimiento. Un sentimiento, exactamente. Entonces, es difícil a veces buscar un diálogo con un movimiento, que además tampoco es un partido, sino un movimiento, y están acá, mañana están allá. No es fácil dialogar con el peronismo. Entiendo que es un gesto saludable del gobierno ir a dialogar con el peronismo. Ahora, ¿qué quiere el peronismo? ¿Realmente qué quiere? ¿Quiere un diálogo? Porque a mí, te doy mi impresión, me parece dos cosas. Que el peronismo en este momento no sabe qué hacer con Cristina. No sabe qué hacer con Cristina. No han procesado ese tema. No, porque además hay que decir que es la referente del peronismo que tiene mayor predicamento dentro del peronismo. Entonces, tampoco es fácil sacarse de... Pensar que el núcleo duro de Cristina, que es un 20-25%. Sí. Es un porcentaje, digamos, nada desdeñable. Seguro. Entonces, no se anima, me parece, el peronismo a dar el gran paso. Hoy, de hecho, votaron con Cristina en el Hoy votaron Senado. todos juntos. Hoy votaron todos juntos. El peronismo votó en masa. Entonces, es interesante porque también uno se pregunta cuál es el lugar de Massa en todo esto. Vos acordate que Massa fue elegido el interlocutor del gobierno cuando lo llevó a Davos, sí, y lo presentó como la oposición racional. Bueno, al poco tiempo, poco menos que Massa... A ver, por lo menos el gobierno consideró que recibió una traición por parte de Massa cuando se abrazó con el kirchnerismo justamente en el Congreso en varias oportunidades. Ahora están volviendo a dialogar, ¿eh? Ahora dicen que próximamente va a haber un encuentro entre Massa, no sé si el presidente, pero con un dirigente importante. Me parecería bien. Ahora bien, yo lo que percibo es que muchos sectores le están pidiendo al gobierno que convoque un diálogo con el peronismo cuando el peronismo, digamos... No sé si se muestra muy interesado en ese diálogo, ¿no? Entonces, eso también lo convierte en inconducente. Ahora, la gran pregunta que yo me hago, que te hago a ustedes, sí. ¿El peronismo qué quiere? ¿Quiere el diálogo o quiere el caos? ¿Quiere el 2001 o quiere un futuro? Yo no lo tengo claro, porque la verdad es que cuando vemos el 2001, después de varios años, bueno, ahí estaba el peronismo, ahí estuvo el peronismo. Así que mi gran interrogante es ¿de qué lado está el peronismo? ¿Quiere que yo lo responda? Yo tengo la respuesta. Sí, ¿Qué quiere el peronismo? Clarito, el poder, lo que ha querido siempre, el poder. Ya venimos, enseguidita nomás estamos con ustedes. No descubro nada si digo que Diego Armando Maradona es tan contradictorio como genial fue en su momento en las canchas como futbolista, contradictorio, absolutamente irracional, demagógico, amigo de los dictadores como Nicolás Maduro y como Hugo Chávez y como Fidel Castro, pero ahora cuando estuvo ayudándolo en la campaña electoral, ¿sabe lo que hizo Diego Maradona? Además de recibir unos buenos pesos en paga por lo que hizo, le regaló a Nicolás Maduro un reloj marca Hublot, que vale $30.000. ¿No me cree? Fíjese. Ahí está. Ahí le está mostrando. Ahí le dice Diego que él tiene uno a él. Diego tiene uno igual, ¿cierto? Diego tiene el mismo. Hay que tener un reloj de $30.000 en la muñeca y hay que regalarle a Nicolás Maduro un reloj de $30.000 en una patria como la venezolana, llena de pobres, llena de humildes, con problemas para conseguir medicina, para conseguir alimentos, pero bueno, no voy a tratar de encontrarle racionalidad a Diego Maradona. Así que mejor me despido, lo invito a usted el próximo martes a las 10 de la noche aquí en TN para ver y participar de este programa que se llama Palabra de Leuco, y brindo porque la Argentina pronto encuentre su mejor cauce y haya cada día menos problemas. Chao, hasta el martes.